Milei versus Díaz-Canel, paquetazo liberal contra paquetazo socialista. El desaguisado argentino lo intentará enmendar un gobierno democráticamente electo. El desastre cubano pretende componerlo el mismo que lo creó y sigue generando problemas cada vez peores. Está de moda contrastar lo que está aconteciendo en Argentina y Cuba, centrando la crítica en la hipocresía del castrismo que, tras décadas culpando al neoliberalismo de todo mal, parece ahora hacer lo mismo, incluso de manera más extrema. Sin embargo, esa crítica es incorrecta y peligrosa pues, posiblemente sin quererlo, asume la propaganda del Foro de Sao Paulo dando por sentado, a priori, que los ajustes neoliberales son negativos, cuando en realidad estos están correctamente diseñados como líneas generales para acometer transformaciones económicas globales y profundas, acompañadas por instituciones multilaterales de crédito. El neoliberalismo sí ha funcionado allí donde la corrupción, el nepotismo y el mercado intervenido no han sido preeminentes, mas sí ha tenido tiempo para florecer antes de que la llegada de otro gobierno progresista destruya lo avanzado, implantando políticas eufemísticamente llamadas sociales. La ola liberal de los años 90, lo de neo, carece de sentido, fracasó en la América hispana por problemas de mala implementación, causas políticas e históricas, no por fallos del concepto económico liberal. Al contrario que el socialismo, que no puede exhibir un solo ejemplo exitoso, por lo que puede afirmarse que su teoría y praxis son pura basofia, el liberalismo bien implementado ha funcionado en Chile, Botsuana, países bálticos o del sureste asiático, por solo mentar algunos de muchos ejemplos de éxito transcultural. Demuestran la potencia de estas recetas económicas que naturalmente no pueden aplicarse todas en todas partes ni del mismo modo, pero cuya teoría, de fondo, está sólidamente comprobada. En realidad, la única verdadera semejanza entre lo que está sucediendo en Cuba y Argentina es que ambos gobiernos han anunciado ajustes económicos drásticos en medio de una crisis profunda que avisora, en ambas naciones, catástrofes humanitarias. Pero mientras desde la Casa Rosada anuncian un paquetazo liberal centrado en el ciudadano, desde el Palacio de la Revolución defienden un paquetazo socialista centrado en el Estado. Aparte de la coincidencia temporal, es muy distinto lo que sucede en el país austral y lo que están haciendo en la isla. Para comenzar, el desaguisado argentino lo va a intentar enmendar un gobierno nuevo, democráticamente electo, cuyas propuestas originales y extremas han sido convalidadas por el voto popular. Milei está haciendo como presidente lo que, como candidato, dijo que haría. Triunfe o fracase, su paquetazo está refrendado por los argentinos. El desastre cubano, sin embargo, pretende componerlo el mismo gobierno que lo creó y que, tras 65 años solucionando problemas, en vez de haber menos hay cada vez más y peores. Mientras los argentinos eligieron consciente e informadamente intentar algo distinto, dando un cambio súbito a la conducción económica del país, los cubanos, calladitos como si no fuera con ellos, observan y tragan aire, comida cada vez menos, mientras sus gobernantes no electos dicen que arreglarán al país, profundizando en aquello que lo destruyó, más socialismo. El liberalismo entiende que el sistema capitalista de libre mercado correctamente regulado es la manera de coordinación social más eficiente y respetuosa con la naturaleza humana, pues condiciona la satisfacción de los intereses personales a la satisfacción previa de los intereses ajenos. Hay que dar para recibir, de ahí que cada persona sea respetada como sujeto de derecho. Por su parte, el socialismo concibe al individuo no como sujeto, sino como objeto sacrificable, una parte prescindible de la masa social que es teóricamente sujeta de derecho, aunque de facto solo el partido, la vanguardia iluminada, es quien tiene capacidad de decisión. Desde esa diferente concepción antropológica, emana la mayor diferencia entre lo que postulan Milei y Díaz-Canel. Mientras aquel pretende salvar la Argentina dándole recursos al ciudadano,
que es lo mismo que darle poder porque confía en la capacidad del individuo para ser libre a la vez que responsable concepción liberal de libertad negativa, en La Habana no pretenden salvar a Cuba, sino al Estado a ellos mismos como encarnación de la sociedad, para lo que necesitan quitarle aún más recursos al ciudadano, es decir, quitarle más poder para concentrarlo en el gobierno. Por ello, aunque los ministros de Economía de ambos regímenes diagnosticaron correctamente el déficit fiscal mayor gasto que ingreso estatal como su principal problema inmediato, o más específicamente la monetización aparejada a este causada por el inacceso al crédito, las soluciones propuestas son diametralmente opuestas. Los argentinos optaron por centrarse en la reducción del gasto estatal, liberando recursos hacia la sociedad, dándole capacidad y oportunidad a las personas de administrar aquello que ellas mismas producen. Por su parte, el castrismo se ha centrado en aumentar los ingresos del Estado, abusando del monopolio que tiene sobre productos de primera necesidad, aumentando precios sin importarle la inflación que eso provocará. Milei fue electo a la primera magistratura para devolver poder y recursos al ciudadano. Por ello centra su crítica en la casta gobernante argentina, aunque con ella necesariamente deba aliarse para gobernar, pues constreñir los principios a la realidad es precisamente la definición de política. A Díaz-Canel lo pusieron en la primera magistratura para mantener el poder inamovible. Por ello sus críticas son al pueblo por producir poco, no ahorrar suficiente, trabajar mal, malgastar, desfalcar, poner precios abusivos, no resistir más creativamente. En definitiva, parece que el castrismo no logra el paraíso que lleva 65 años prometiendo porque el pueblo no se sacrifica lo suficiente. El paquetazo liberal de Milei puede fallar, no lo sabemos. De hecho, es muy probable que no pueda en tan poco tiempo conseguir aquello que se propone. Y, lamentablemente, hay muchas posibilidades de que los argentinos no resistan las vacas flacas que se les avecinan como resaca después de 20 años de borrachera kirchnerista, sin recaer en su vicio monetarista, y apoyen en cuanto puedan a algún demagogo que les prometa que su cirrosis hepática se mejora con más alcohol de impresión monetaria y subsidios. Pero lo que sí es seguro es que el paquetazo socialista de Díaz-Canel, administrador del negocio del muy comunista Raúl Castro, va a provocar más pobreza y alejará al país de la imprescindible corrección macroeconómica, requisito para corregir los problemas de inversión, productividad, diversificación, atraso tecnológico, descapitalización y muchas otras rémoras que, en 65 años de socialismo, se han incrustado al cuerpo desvalido de ese cocodrilo verde de las Antillas Mayores que llora lágrimas reales. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.